Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos con la explicación. Clases anteriores comenzamos con las etapas de la historia y la revolución comunista. ¿Sí? Planteamos que el sistema, los modos de producción, en realidad si se dicen modos de producción, estaban de alguna manera eh, lo que ponía en movimiento los modos de producción, es decir, el pasaje de uno a otro en las contradicciones, ¿sí? Que cada modo de producción, y se desarrollaba hasta agotar sus potencialidades, ¿sí? Que después al interior de cada uno surgía, y ahí estaba la negación, surgía la clase social que lo iba a destruir a ese propio sistema e iba a abrir otro, ¿sí? Algo que estuvimos viendo bien claro en este gráfico, ¿sí? Eh, Marx entonces planteaba que la historia de la humanidad estaba compuesta por distintos modos de producción, ¿sí? Él estaba parado acá, digamos, ¿no? Históricamente. Él nació acá y entonces mira para atrás, ¿no? Esta idea, bueno, de que la historia estaba compuesta por modos de producción y lo que ponía en movimiento la historia, ¿por qué no se quedó congelada la historia acá? Porque hay contradicciones, hay como una tesis y algo que lo contradice, una antítesis, como que ahí hay movimiento, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Como algo que es contradictorio acá, ¿sí? Y al ser contradictorio pone en movimiento la historia y lo lleva hasta acá, y después surge también contradicciones que mueven la historia hacia acá, y está acá, y él estudió también que acá adentro surgieron contradicciones que hicieron pasar de modelo. Cada modo de producción es un avance, este es un avance sobre este es un avance sobre este, y este es un avance sobre este. ¿Sí? Dijimos que en cada modo de producción surgía, esto decíamos acá, hay un avance en las fuerzas productivas, nace un grupo social que derriba, por ejemplo, derriba el modo de producción en el cual surgió y lidera, de alguna manera, se transforma en la clase social dominante del otro modo de producción, ¿sí? Construyendo una nueva legislación, es decir, derribando el sistema legal que yo tengo acá y generando esa clase social dominante, esa nueva clase social que surge acá, derriba este sistema y lidera la revolución social. Acá va a haber una revolución social que me lleve hacia este nuevo modo de producción. Y ahí se crea un nuevo orden legal que está ajustado a este modo de producción, está como en concordancia. ¿Sí? Bien. Un modo de producción cede el paso al siguiente cuando se ha desplegado en su totalidad, ¿sí? Como que este se desarrolla, como que yo diría acá, este se desarrolla hasta el último. Y ahí se da esa transformación a través de una revolución social, las contradicciones, ¿sí? Un grupo social que derriba al modo de producción, el orden legal, y pasa a otro. Y lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, ahí es donde dejamos la clase anterior. Entonces, Marx dice, si lo que sucedió acá, en este pasaje, y en este pasaje, y en este pasaje, fue exactamente lo mismo. Hubo contradicciones, un grupo social que surge acá, por ejemplo, la burguesía surgió acá, pero derriba, su objetivo ahí está como la negación, ¿no? Como lo contradictorio, que surge acá y derriba, como que su objetivo es derribar este modo de producción, enfrentarse a través de una revolución social, tomar el poder y sacárselo a los señores, ¿sí? Y establecer un nuevo orden legal, ¿no? Y dice, bueno, esto pasó de acá a acá, también en otro momento pasó de acá a acá, y en otro momento de acá a acá. Ahí es donde Marx dice, bueno, perdón, acá, ¿no? Como que Marx dijimos que estaba acá. Se miró para atrás y estudió todo eso. Marx está acá, escribiendo, dice, bueno,
yo de ahí puedo de alguna manera entender cómo funciona la realidad. Como que si tuviera leyes, no, perdón, leyes pero no escritas, sí se dice leyes, pero no son leyes escritas, tipo como uno entiende una ley o la constitución, sino como de alguna manera entender cómo funciona la realidad. Y él ahí es donde piensa para adelante. Porque dijimos que está acá. Y fíjense, pero la línea no termina. Acá él ve como algo más para adelante. Obviamente no es que es un adivino, ¿sí? O no sé, alguien que le gusta la astrología y empieza a tirar ideas a partir de la astrología, ¿no? Sino que él saca una conclusión para adelante en función de todo este estudio histórico, ¿no? Como que yo puedo decir, bueno, tal persona la estudio 10, 15 años de su vida y veo lo bueno y lo malo, ¿no? De esa persona, la analizo, la estudio. Y, por ejemplo, sé que es muy buena persona, pero en las situaciones de tensión, ¿sí? Tiene tal actitud, ¿sí? Evade, por ejemplo. En las situaciones como límites, se escapa, evade la situación, ¿no? Sí, cuando tienen que enfrentar una situación muy complicada, como que se pone nerviosa o nervioso y evade la situación, como que si puede zafar, zafa, como no le gusta pasar por esas situaciones. Obviamente capaz hay situaciones que no le gusta pasar a nadie, pero bueno, hay gente como que las enfrenta y otro que las evade. Doy este ejemplo. Entonces, sí, en las 10 situaciones anteriores que yo estudié analizando a esa persona, 10 situaciones en las cuales estuvo en un momento de tensión y evadió la situación, se escapó, no quiso enfrentar una situación, ¿sí? Ahí es donde yo puedo hacer, yo que estoy mirando a esa persona, puedo suponer lo que va a pasar para adelante. Porque yo estudié en su historia, por ejemplo, cómo reaccionaba cuando tenía que decirle algo no tan bueno a otra persona, ¿no? Por ejemplo, eso que a veces a todos nos resulta tensionante, ¿no? Cuando le tenemos que decir a otra persona algo capaz que no nos gusta, ¿no? A todos nos incomoda eso, ¿no? Pero bueno, está la persona, por ejemplo, que capaz lo hace mal, lo dice, pero lo dice mal, faltando el respeto, agrediendo, ¿no? Que tampoco es la idea. Tenés el otro que, bueno, justamente este caso, por ejemplo, yo digo que evade, ¿no? Como dice, bueno, no digo nada, no digo nada, no digo nada. Y ahí uno mirando esa situación a lo largo del último tiempo, ahí es donde uno puede, ¿no? Como yo diría, bueno, miro la historia de la persona y yo sé que esa persona, ante una situación de tensión, en lugar de comunicarle a la otra persona lo que le pasa, se escapa, no dice nada. Yo ahí puedo suponer para adelante qué es lo que va a pasar. Obviamente que esto, nada, estoy haciendo el paralelo con la historia social de lo que piensa Marx. Marx, estudiando la historia y de la transformación de los modos de producción, es que él está acá parado, no ve más adelante, él muere acá. Pero escribe todo este desarrollo, todo lo que yo fui explicando acá, lo escribe, en realidad no tanto para hacer un libro de historia, sino para tratar de entender cómo funcionaba la realidad para hacer, de alguna manera, un análisis del futuro, de qué es lo que iba a pasar. Ahí está la clave. Es muy loco porque él escribe un montón de historia, pero no tanto con el objetivo de la cuestión histórica en sí, sino por una cuestión bien práctica. De alguna manera, saber qué es lo que iba a pasar para adelante. Y ahí es donde él va a estudiar los otros modos de producción, por ejemplo, qué es lo que hacía que se moviera de un modo de producción a otro, que él se dio cuenta, esto que surge una nueva clase social, que dentro del modo de producción derriba ese modo de producción y establece otro, por ejemplo el capitalismo, y se transforma en la clase dominante de ese nuevo modo de producción, que transforma la legislación. Bueno, como que él estudia todo eso, ¿no? Sobre todo para hacer perspectiva para adelante. Entonces, obviamente que es una ciencia social, es decir, es parte de un estudio, es como que yo diga, bueno, esto que a mí me parece de esta persona que tiene que decir algo incómodo a otra persona, algo que no le gusta, y para mí se va a evadir, pero ¿por qué lo digo? No digo porque tire fruta o porque le tengo bronca, lo digo porque estudié las últimas 10 veces de qué sucedió con esa persona cuando tuvo que decir a otra persona algo que no le gustaba, y es que se evadió, no dijo nada.
Entonces yo lo que puedo suponer para adelante es que va a pasar lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo que pasa acá, ¿no? Marx estudia todo esto y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, lo que él, yo juego en esta, en realidad no, yo no, Marx utiliza esta palabra. Esto como dice, bueno, lo que yo estudié sería como la prehistoria de la humanidad, como lo que va a venir para adelante arranca la historia de la humanidad. Es un detalle, lo pongo porque aparece y bueno, nada, para que más o menos tengan una idea, ¿no? Como que todo esto sería la prehistoria de la humanidad y después de este modo de producción iba a arrancar como la historia de la humanidad. Entonces, vamos a estudiar, fíjense que acá hablamos mucho para atrás, digamos, ¿no? De qué pasaba para acá atrás. Bueno, ¿qué pasaba para adelante? Que esto Marx lo escribe, pero no lo llega a ver. Él dice, bueno, el capitalismo generó las condiciones materiales para, dice, perdón, estoy acá, ¿no? Como que, perdón, dijimos que Marx escribe en el capitalismo, es decir, acá, pero Marx plantea que este no va a ser el último modo de producción, sino que va a haber un paso más todavía. Lo que Marx plantea es que se crearon las condiciones materiales para la superación del capitalismo. Como que dice, bueno, lo que yo ya estoy viendo es que como que el sistema ya está agotado, como que ya, esto decíamos de que el sistema cede el paso al siguiente cuando ha agotado, cuando se ha desplegado en su totalidad, cuando ya está como exprimido completamente, cuando ya dio todo lo que tenía que dar. Bueno, para Marx, cuando él escribe, es decir, en 1850, ese sistema capitalista ya había hecho muchos avances en relación al modo de producción anterior, es decir, al feudal, pero bueno, ya estaba agotado. En el momento, dice, mientras yo estoy escribiendo, es el momento en el cual este sistema se va a caer y va a venir una nueva cosa. Es decir, las condiciones ya estaban dadas para que se diera ese salto a otro modo de producción. Uno de los grandes avances del capitalismo fue la producción en máquina. Eso dice fue como el gran descubrimiento, el gran avance del capitalismo, la producción en máquina. Y eso es algo que está aprovechado exclusivamente por la burguesía, que es esa clase social que surgió acá, pero su función fue derribar este sistema. Y cuando digo revolución, digo liquidar este sistema con la fuerza, con la violencia, y obviamente enfrentándose a los señores feudales, que era obviamente el sector más beneficiado del feudalismo. Los señores feudales no iban a dejar sus lugares de poder gratis, sino que ahí hubo, por eso hablo de revolución social y de violencia, porque la burguesía se impuso a través de una revolución social y de una violencia, es decir, desplazar a los señores y ocupar ese lugar principal modificando el orden legal, que le convenía a la burguesía, como sacar el orden legal que le servía a los señores y poner una legislación que le servía a la burguesía capitalista. En ese contexto, digamos, surge esa clase dominante, se establece esa clase dominante que es la burguesía y comienza a, primero, impulsar el desarrollo en máquina, con la maquinaria, y sacar el beneficio de eso. Ahora, esa burguesía, una vez que ya se estableció como clase dominante, digamos, como la principal, ¿sí?, que domina todas las demás, abandona su papel revolucionario. Ese papel transformador. Digamos, de acá a acá tuvo un rol transformador. Modificó la sociedad, modificó la economía, modificó la legislación, modificó, la producción, modificó la producción, ¿no? Estamos en un mundo capitalista hasta el día de hoy. El peso que para nosotros tiene la tecnología. Y en realidad el peso que hoy tiene la tecnología, obviamente las tecnologías justamente como se fueron modificando, porque por eso Marx dice que esa burguesía es una clase revolucionaria. Como que este tema que nosotros tenemos muy incorporado, el cambio tecnológico, en realidad nosotros podemos creer que es de ahora, pero eso para nada es de ahora. Sería como medio ignorante desde lo histórico plantearlo así.
en realidad es algo que sí establece la burguesía capitalista alrededor del... ¿Se acuerdan cuando hablamos de feudalismo? A partir de la transición establece eso. ¿Qué establece? La producción en máquina y establece como la revolución constante de la tecnología, ¿no? Este tema de que la tecnología cambia cada vez más rápido deviene del sistema capitalista. Entonces, pero lo que dice Marx es que si bien la tecnología es la que se va modificando rápidamente, la burguesía abandona su papel revolucionario, como de transformación. Lo cual es lógico, obviamente cuando llega como un lugar de poder, no busca modificar la situación, ¿no? Como que si hay una situación económica, una situación social, una situación política que te beneficia, no decís, uy, pobre las otras clases sociales, ¿no? Decís, bueno, ya está, listo. Como que te volvés más conservador, si se quiere, como a conservar el lugar. Entonces abandona el papel de transformadora. Abandona ese papel. Eso se denomina una clase para sí. Cuando esa clase como logra, cuando busca mantener su lugar, es una clase para sí. No, perdón, me equivoqué. No, no es clase para... No importa, tachen este concepto porque si no ahí lo voy a tener que alargar mucho. No, listo. ¿Sí? Digamos que la burguesía abandona su papel revolucionario. Sin embargo, y ahí estaba la clave, ¿qué dice Marx? ¿Por qué va a cambiar el capitalismo? Porque se fue generando dentro de este modo de producción una clase social nueva que no existió nunca en la historia de la humanidad y que, como sucedió acá, su función es derribar el capitalismo. El capitalismo ya está agotado como sistema. Pero es una clase social que surge, ¿se acuerdan esto que decíamos? Surge adentro y es contradictorio, era como la negación, que surgiendo acá busca derribarlo y hacer un pasaje hacia otro. Marx dice, para mí esto es inminente porque para mí ya existe esa clase social. Ya surgió, ya la estamos viendo. ¿Sí? El capitalismo tiene una clase dominante, que es la burguesía, pero hay una clase nueva, una clase revolucionaria, como lo fue en su momento la burguesía. Acá la clase dominante, la clase principal eran los señores, y de repente surgió la burguesía con este espíritu revolucionario transformador, hasta que la burguesía llegó con este modo de producción a hacer la clase más, a hacer la clase dominante, la clase más importante, ¿sí? Y ahí como que dejó de lado sus características revolucionarias. Pero ¿qué dice Marx? Lo que sucedió, va a suceder lo que pasó para atrás, que acá este modo de producción va a dar origen a una clase social nueva que va a derribar este sistema y a través de una revolución social ir hacia un nuevo sistema, hacia un nuevo modo de producción. Sin embargo, dentro del propio modo de producción surge una nueva clase social cuya función es eliminarlo e impulsar un modo de producción superador. Es decir, no es que introduce un modo de producción diferente, sino un modo de producción, piénsenlo como escalera, ¿no? Como que cada modo de producción es subir un escalón. ¿Sí? Esto es subir un escalón de acá. Pero a su vez esto es subir un escalón de acá. Y a su vez de acá, ¿no? Porque ya está dos. Y esto es subir un escalón de acá y de acá. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, yo ya estoy viendo cuál es esa clase social, dice Marx, que a través de una revolución social va a tomar el poder. No a través de las elecciones, no a través del diálogo, la palabra, porque la historia no funciona así, los pasajes de acá, pero no porque Marx estuviera en contra o en desacuerdo de la democracia, porque no pasa por ahí. En realidad Marx acá es lo que dice, lo que es como que yo, el ejemplo que decía antes de la persona, de estudiar la historia de una persona que frente a la situación de tener que decirle algo a otra se evade. Y yo puedo decir, mira, para mí lo que va a pasar la semana que viene, ahí estoy hablando del futuro, porque no lo sé, pero lo que va a pasar la semana que viene es que cuando esta persona tenga que decirle a otra algo que no le gusta, se va a evadir, no la va a encarar, se va a evadir de la situación. Pero ahí capaz no estoy diciendo lo que a mí me gustaría, ¿no? Capaz yo, si me preguntás a mí, Mario, diría, no, y a mí me gustaría que esa persona se siente, hable bien, sin faltar respeto, sin agredir, pero le diga lo que le tiene que decir de buena manera. Por eso no es lo que a mí me gusta, sino lo que yo saco como conclusión de haber estudiado lo anterior. Y acá va lo mismo.
Marx lo que plantea es la conclusión del estudio de esta historia, porque los pasajes se habían dado a partir de una revolución social violenta. Entonces, él lo que plantea que va a pasar de acá para acá es lo mismo. Esa clase social nueva, que nunca había existido en la historia de la humanidad, era el trabajador industrial, era el proletariado, el trabajador de la fábrica. Claro, como fábrica no había existido nunca antes, con producción en maquinaria, no había trabajadores. El obrero, en realidad la palabra es el proletario, el obrero, nunca había existido en otros modos de producción. Había trabajadores, agricultores, trabajadores del campo, pero no trabajadores de la fábrica, obreros. Y Marx dice, esta es la clase social nueva del capitalismo. Y esa va a ser la clase social revolucionaria, como en algún momento lo fue, la burguesía. Entonces, esa clase social, esa nueva clase social revolucionaria, el proletariado, a través de una revolución social enfrentándose con la burguesía, va a tomar el poder, va a buscar tomar el poder, como lo hizo la burguesía con los señores. Exactamente igual. Entonces, la particularidad es que en ese nuevo modo de producción que va a ser el comunismo, dice, pero el comunismo como modo de producción va a tener una particularidad, por eso ahí la flecha, fíjense que la flecha se corta, ¿no? Como que no, la flecha no es que sigue y dice comunismo acá abajo, no, se corta. Porque en realidad este va a ser un modo de producción ahí sí diferente a todos los anteriores. No solo que los supera, sino que va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque dice, ¿por qué va a ser un modo de producción diferente? Porque el proletariado va a tener una función diferente a la que tuvieron las otras clases sociales, que es eliminar el sistema de clases. A partir del comunismo, algo que como eliminar la división social, ¿no? Acá había división social. Una cosa era el ser el señor y otra cosa era el ser el siervo. ¿Sí? Dijimos que no eran clases sociales, sino estamentos, pero bueno, hay división social. Lo mismo acá. No es lo mismo ser esclavo que ser amo. Si fíjese, son sociedades de alguna manera divididas. Después vemos si en clases o en estamentos, pero está divididas. Hay individuos, ¿sí? Diferentes, socialmente hablando. Y eso de alguna manera derivaba, esa sociedad de grupos diferentes, sobre todo el régimen de propiedad privada. Porque ¿qué es lo que me hace a mí ser diferente, por ejemplo, en el capitalismo? ¿Qué es lo diferente de un burgués de un obrero? La gran diferencia pasa porque uno es dueño de la propiedad privada y el otro no. Es decir, el trabajador va a una fábrica y lo que produce no es es del dueño de la fábrica. Es decir, el tipo está produciendo, pero algo que no es propio. Mientras que el burgués es dueño de la fábrica y es el dueño de la propia, no solo de la fábrica en sí, sino de la fábrica en sí, lo cual no es menor, la maquinaria, y además lo que produce la fábrica. Y eso genera división social, porque vos tenés los dueños de la propiedad privada y aquellos que no tienen propiedad privada. Como que ahí se genera como una fuerte diferencia social, una desigualdad social. Marx lo que plantea es que el proletario, digamos, y así es en el capitalismo y fue en otros sistemas anteriores, en otros modos de producción, es decir, que había desigualdad social. El proletariado, dice Marx, va a ser una clase social revolucionaria diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque va a terminar con el régimen de propiedad capitalista. Con el régimen de propiedad privada. Acá no lo dice, pero por favor agréguenlo. De propiedad privada. Va a terminar con el régimen de ahí deriva el nombre, comunismo como algo común, no individual, sino común. ¿Sí? Individual o privado. El proletariado va a terminar, su función es liquidar el sistema de propiedad privada. Entonces, a continuación, va a establecer las bases de un nuevo régimen de propiedad, que en realidad sería una propiedad colectiva. Una propiedad colectiva, donde no es que algo es de alguien, eso es tipo propiedad privada, sino donde la propiedad
es colectiva, es decir, que es de todos, del colectivo, del grupo. Donde las fábricas no es que está el dueño y el que va a trabajar, sino donde todos son dueños pero todos trabajan, con una propiedad colectiva. Y como la propiedad es colectiva, ¿sí? Es el conjunto, ya no hay desigualdad social, porque no es el que tiene propiedad y el que no la tiene, que eso sería el capitalismo, ¿no? ¿Por qué hay desigualdad social? Porque hay alguien que tiene propiedad y alguien que no la tiene. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo la división. Acá, como no hay propiedad privada, no hay división social, no hay desigualdad social. Se termina con el sistema de clases, porque en realidad lo que te divide a sociedad en clases es la propiedad privada, el que tiene y el que no tiene. Eso queda anulado con esta nueva organización social, que ya no se basa en la propiedad privada capitalista, sino en la propiedad colectiva. Y de ahí me genera una sociedad igualitaria. Ahí es donde dice también Marx, y fíjense cómo se da esto, ¿se acuerdan que decíamos de tesis, antítesis, síntesis, y la síntesis era como algo integrador y superador de lo anterior? Eso decíamos docente, contrario alumno, síntesis escuela. Sí, que integra, pero es superior, porque la escuela no es solo alumnos, tampoco es solo docentes. Integra y supera. ¿Por qué digo esto? Porque en el modo de producción comunista no es que, por ejemplo, un avance con respecto a los modos de producción, un avance del capitalismo en relación a los modos de producción anteriores fue la presencia de la máquina. Porque te permitía generar más producción. Es algo que objetivamente está bueno, ¿sí? El tema es que en el capitalismo el beneficio queda solo en manos del capitalista. Ahí está el problema para Marx. Entonces, obviamente no dice que el comunismo va a destruir la máquina. No, sí es algo positivo. Lo que pasa es que hay que darle un sentido diferente. Y Marx dice, la maquinaria en el contexto del nuevo modo de producción, donde no hay propiedad privada, no es que esta fábrica con esta máquina es mía, sino que es del conjunto. Nada, bueno, hay cosas que Marx, la verdad que las vio bastante bien y hay otras que erró, ¿no? En su análisis, claramente. Marx lo que decía es que la maquinaria, y él piensen que está hablando de la maquinaria del 1850, ¿eh? Dice, la maquinaria va a tender a mejorar cada vez más. Como que él pensaba que la maquinaria iba a empezar a hacer, y él está hablando de 1850, hacer cosas que antes tenía que hacer un ser humano y ahora la hace el hombre, y ahora la hace la máquina, lo cual está buenísimo. No es que era un contrario a la máquina, ¿no? Sino estaba bastante de acuerdo. Estaba de acuerdo y en realidad era algo irrefrenable. No pasaba por estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Como que, bueno, ya es así y va a ser así, ¿no? Como que no se quejaba de eso porque es algo que es así, ¿no? Como llega a hablar por celular, no importa, está bien o está mal, o si antes era mejor porque la gente se veía y ahora está mal hablar tanto por celular. Es así, ya está. No tiene sentido discutir si antes era mejor o peor. Ahora, lo que sí dice, y él lo ve como muy positivo, es que, bueno, como la maquinaria va a tender a mejorar cada vez más, la maquinaria por sí misma va a empezar a hacer un montón de trabajo que antes tenía que hacer el hombre. Eran horas de trabajo del hombre. Sobre todo horas de un trabajo, ¿se acuerdan esto que, por eso acá empezamos a vincular las primeras diapositivas con esto? Trabajos que, ¿se acuerdan que dijimos que capaz el hombre no era como un trabajo que elegía, sino que era un trabajo básicamente porque no le quedaba otra. Pero él dice, el aumento, el mejoramiento constante de la producción en máquina va a permitir al hombre reducir la jornada laboral. Y con eso aumentar, es decir, la humanidad va a poder tener los bienes que necesita porque lo va a producir la máquina. En consecuencia, el hombre va a tener más tiempo libre y poder dedicarse a su verdadera esencia. ¿Cuál era su verdadera esencia? ¿Se acuerdan? El trabajo verdadero era ese trabajo que yo realmente quería hacer. No es que, bueno, no me queda otro y para comer necesito hacer este otro trabajo. Porque ese otro trabajo que yo tengo que hacer para mantener a mi familia, pero no me gusta,
sino que lo tengo que hacer para mantener a mi familia, es decir, un trabajo que solo lo hago por una actividad económica, como que eso ya lo va a poder resolver la máquina, pensaba Marx. Claro, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, porque es verdad que hoy las máquinas hacen un montón de trabajo por sí mismas. Y eso iba a permitir que ya hay trabajos que hiciera la máquina, entonces el hombre se puede dedicar a hacer el trabajo, no a estar abajo de un árbol y no hacer nada, sino, porque en realidad se acuerdan que esa no era la esencia del hombre, la esencia del hombre no era no hacer nada, sino que la esencia del hombre era realizar el trabajo verdadero, llevar adelante el trabajo verdadero. Entonces el hombre iba a poder disponer del tiempo suficiente para ejercer o llevar adelante ese trabajo verdadero. ¿Sí? Y cumplir su esencia de alguna manera, ¿sí? Sin que falten los alimentos, sin que falten los bienes, porque los bienes, ¿quién te lo va a producir? La máquina. Entonces, este nuevo modo de producción que él no ve, lo empieza a escribir en función de todo el estudio histórico que él hace. Ese modo de producción se denomina comunismo, donde voy a una propiedad común, a un régimen de propiedad colectiva o común, ¿sí? Dice, y lo que sí plantea Marx es que el comunismo sería el último modo de producción. Ahí sí sería como el grado mayor de evolución del hombre. ¿Sí? Como que a través del comunismo el hombre, fíjense entonces, tiene los bienes que necesita, lo cual es imperioso, porque el hombre sin los bienes elementales se muere, ¿sí? La máquina se los podría resolver, pero a su vez también cumple con su esencia, que es el trabajo verdadero. El trabajo verdadero. Como que cumple su esencia. El hombre se despliega, se realiza, sin que le falten los bienes. Entonces, ese sería el mayor, el modo de producción, de alguna manera, en el cual la humanidad alcance la plena realización. Claro, después de eso no hay nada, en realidad, pero no es que no hay nada porque ya se llegó al máximo grado de desarrollo. Después de ahí no hay nada, digamos, ¿no? Para Marx se estaba llegando, porque Marx estaba acá, es como que a ese grado casi de realización de la humanidad en la cual el hombre no iba a tener pobreza, no iba a tener falta de bienes, falta de comida, falta de agua, todo eso no iba a existir. Y a su vez, además, el hombre iba a ser libre. ¿Sí? Como que se estaba al borde o bastante cercano a eso. Entonces, obviamente era el momento, perdón, ahí ya cierro y ahí paso a la otra diapositiva, era el momento, digamos, este pasaje, por eso Marx también lo dice claramente, se da tras una revolución social, es el momento en el cual los obreros, que es la clase revolucionaria, tiene que llevar adelante una revolución social, de alguna manera violenta, ¿sí? Para tomar el poder y hacer todo esto, eliminar la propiedad privada, que la propiedad sea colectiva. Y acá obviamente la burguesía va a resistir porque ya tenía el lugar de poder acomodado, digamos, no va de como le pasó en su momento a los señores, que ya tenían, los señores feudales, ya estaban en su lugar de poder, ¿no? Vivían en los castillos tranquilos y de repente viene la burguesía a decir, bueno, hay que cambiar la legislación. No, que sí, bueno, ahí es revolución social. Lo mismo ahora iba a pasar con la burguesía, ¿no? Decir, no, ya hay un orden legal, el proletariado no quiere, no. Obviamente imagínense que la propiedad privada, si los dueños de la propiedad privada no querían abandonar ese sistema, porque eran los dueños de la propiedad, ¿sí? Bueno, entonces ese pasaje, esta flechita, se da a partir de una revolución social, ¿sí? Entonces, la historia entendido como todo esto, ¿no? Sí, esto lo puse, pero bueno, nada, la historia, ¿se acuerdan? Esto decíamos, bueno, para Marx está la prehistoria y la historia. La historia, pero en realidad sería todo esto, sería esto azul más esto rojo, es el proceso, ¿se acuerdan? En el cual el hombre está como dominado, como fuera de sí, por eso la alienación era como fuera de sí. Es la historia en la cual el hombre se encuentra como alienado fuera de sí, pero marcha, es decir, va hacia la eliminación, ¿sí? Hacia la eliminación, como que, lo digo más fácil, la historia sería como todo esto, es el proceso por el cual yo estoy acá y se va desde un hombre que no se realiza
como que no es pleno, pero es la marcha, la historia es la marcha hacia la realización del hombre. Llego acá. La historia que es el momento en el cual el hombre está alienado, está fuera de sí, ¿sí? No está cumpliendo su esencia, pero marcha hacia la eliminación de ese no despliegue y el hombre se va a desplegar. ¿Sí? Desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Me quedan 10 minutitos y ahí corto, ¿sí? Vamos a hacer un video más corto. Nos quedan de la economía, ¿sí? Acá ya terminamos la cuestión filosófica y nos metemos en la economía marxista. En las formas precapitalistas, es decir, ya nos metemos directamente en la economía, ¿sí? Sí, son 3, 4 diapositivas, me parece, ¿sí? ¿No? Listo, ahí, porque el anexo está ahí. Después yo voy a explicar qué hacemos con el anexo, ¿sí? Puede ser que no lo tengan, después vemos. En relación a la economía, lo primero que tenemos para decir es que en las formas, esto sería como un subtítulo, formas precapitalistas y modo de producción capitalista, ¿no? Como que ahí vemos la economía, vemos la economía y lo que piensa Marx de las formas precapitalistas, sería esto, precapitalistas, y la economía del modo de producción capitalista. ¿Está? Después le hacemos algún agregado y terminamos. En las formas precapitalistas, la propiedad privada, esto que decíamos que genera desigualdad social, existía, no es que no existía, existía la propiedad privada, pero no era algo que estaba como muy establecido. ¿Sí? Como esto de tener el título de propiedad. Imagínense que cuando había mucha tierra y poca población, no era necesario tener un papel que dijera esta tierra es mía, porque tierra había mucha. Obviamente con el correr del tiempo se fue haciendo este tema de la propiedad privada, ¿sí? Como la propiedad que es mía y que hay un papel que dice que es mía y la ley me protege, es decir, que alguien si viene y me la quita, actúa la justicia. Ahora, la clave es que en los modos de producción donde hay una propiedad privada relativa, digamos, no extendida, la otra cuestión importante es que se producían bienes con valor de uso, ¿sí? Es decir, pero no mercancías, ¿sí? Como que en los modos de producción precapitalistas lo que se producen son bienes, no mercancías. ¿Qué quiere decir que se producen bienes y no mercancías? A veces uno lo utiliza como sinónimo, bienes, mercancías, ¿no? Pero bueno, acá Marx hace la distinción y la vamos a explicar. Los bienes siempre tienen solo valor de uso, mientras que las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio, es decir, tienen los dos. Entonces, en las formas precapitalistas, en el feudalismo, en el esclavismo, ¿sí? Se producían bienes que tienen un valor de uso. A partir de después, lo que vamos a ver, es decir, en las formas precapitalistas no se producían mercancías, pero no se producen mercancías. ¿Y qué es una mercancía? Algo que tiene valor de uso y valor de cambio. Entonces, ahí nos metemos en el capitalismo y vamos a explicar esto. ¿Sí? Entonces, Marx acá lo que plantea, siguiendo en realidad acá lo que planteó Adam Smith, que era el teórico del capitalismo, ¿se acuerdan? Y David Ricardo, bueno, es un economista también que no hemos nombrado. Es decir, en realidad acá Marx toma lo de otros autores, él sigue con la misma idea y plantea que lo que genera valor únicamente es el trabajo humano. Ahí está la fuente de valor. ¿Qué es lo que hace que algo tenga valor? ¿Sí? Bueno, Marx dice, es el trabajo humano en realidad. Es el trabajo del hombre. Es eso lo que genera valor. Porque uno puede decir, bueno, no, pero si yo pongo algo en una máquina y esa máquina me saca un producto, está claro que, por ejemplo, no sé, un celular desarmado no vale lo mismo que un celular armado y funcionando. ¿Y qué es lo que hay de diferente? Si las partes son las mismas. ¿Qué actúa? Actúa el trabajo humano. Eso es lo que me convierte a eso desarmado en algo armado.
¿Qué es lo que en realidad lo diferencia? El trabajo humano. E incluso si lo hace una máquina, pongamos que yo pongo, que no creo que funcione así, pero sí, tal vez sí, yo qué sé, como que pongo las partes desarmadas y una máquina, un brazo tecnológico me va armando todo el celular. Igual ahí también hay trabajo humano porque la máquina la creó alguien. Entonces ahí hay trabajo humano, si se quiere más indirecto, pero hay trabajo humano. Entonces, ¿por qué yo pago más un celular armado que uno desarmado? Porque ahí hay un valor diferente. Todos, en realidad no yo, todos vamos a pagar más por el celular armado que el celular desarmado. Y que entonces, eso que pago de más, ¿qué es lo que hizo que yo pagara? El trabajo humano hizo que yo pagara más. Entonces, para Marx, que ahí sigue a David Ricardo y a Adam Smith, el trabajo humano es lo único que genera valor. No hay otra cosa que genere valor sino solo el trabajo humano. Ahora, el trabajo humano genera bienes y mercancías. Esto que decíamos, ¿no? Bienes y mercancías. Los bienes, que era lo que se producía en el feudalismo, por ejemplo, bienes se producen en el feudalismo, satisfacen las necesidades de quien lo produce. Y solo posee valor de uso. ¿Sí? Es decir, como sería la utilidad del producto. ¿Sí? El valor de uso es la utilidad, el para qué lo quiero. Es un tipo de valor. Camila, ¿cómo estás? ¿Me hablas un segundito, Camila? Sí, no hay problema. Me decía ahí en el grupo de WhatsApp, estoy grabando, no importa, bueno, no pasa nada. Disculpa. No, no, escúchame, poné en el grupo de WhatsApp si pueden entrar por las dudas, para que no entre otro. Sé que entren ni 57, ¿dale? Ok, dale, disculpa. Dale. No, por favor, todo bien. Perdón, entonces, los bienes tienen valor de uso. ¿Sí? Perdón. Rocío. Uy, hola, profe. Escúchame, Rocío, ahí entró Camila. ¿Podés? No hay problema. Uy, temprano. Escúchame que estoy grabando. Sí. Obviamente salir y avisar en el grupo que entren en 57, ¿vale? Ok. No te preocupes. Estábamos probando a ver si andaba la contraseña y bueno, la probé y... No te preocupes, porque si no me vas a escuchar a mí hablar solo como un loco, perdón. Nos vemos. Dale. Perdón, que ahora tengo clase. Entonces, dijimos que los bienes tienen valor de uso. El valor de uso en realidad es algo muy básico, que es la utilidad. El para qué yo quiero tal producto. ¿Sí? Entonces, es el uso, por eso valor de uso, es la utilidad del producto. ¿Sí? Uno podría suponer entonces, ¿sí? Que una zapatilla tiene más valor que una cáscara de nuez. Porque en realidad la zapatilla obviamente va a evitar que no me lastime los pies al caminar, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de uso de una zapatilla? No piensen en plata, ¿eh? ¿Cuál es el valor de uso de una zapatilla? El valor de uso es que no me lastime los pies, por ejemplo. Que no me congele los pies si vivo en un lugar de nieve. Ese sería el valor de uso, la utilidad del producto. ¿Sí? Tiene que ver con por eso cualitativo, tiene que ver con la calidad del producto ahí, digamos, ¿no? En el sentido de las características que tiene, como que el valor de uso está asociado a las características que tiene, ¿no? Y la cáscara de nuez no es algo que no tiene ningún tipo de utilidad, ¿sí? Por las características que tiene. En ese sentido dice cualitativo. ¿Está bien? Ahora, la mercancía, que también produce el trabajo humano, produce bienes, porque las zapatillas las produce una persona, pero también el trabajo humano produce mercancías. ¿Cuál sería el tema de la mercancía que se produce en el capitalismo? ¿Sí?
se produce para el mercado, acá hay una cuestión, fíjense que este era para quién lo produce y acá se produce para el mercado, contiene valor de uso y valor de cambio. El valor de cambio es el precio para ser intercambiado en el mercado. Es decir, tiene una utilidad, pero además tiene un valor de cambio, que es el precio al cual yo lo quiero intercambiar en el mercado. ¿Sí? Ahora, bueno, digo solo esto y ahí cortamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué el producto vale lo que vale? Tiene un determinado precio. Bueno, si el valor está determinado por el trabajo humano, por la cantidad de trabajo, cuanto más trabajo sea necesario para ese producto, más va a valer. Entonces, por eso yo puedo intercambiar, que después lo traducimos en una moneda, pero eso es lo menos importante en realidad. Lo más importante es, ¿por qué yo puedo cambiar una goma por un lápiz si son dos productos diferentes? ¿Cómo sé? ¿O capaz? No, bueno, eso no, ahí. Hagamos un celular por una goma. ¿Por qué yo lo intercambio? ¿Sí? ¿Cuántas gomas es necesaria para un celular? Porque si yo hago uno a uno, no me sirve. Si yo soy el dueño del celular, no me sirve intercambiar uno por uno. Por más que haya plata, ¿sí? Pongamos que esto vale 100. Bueno, si esto vale 100, esto no puede valer 100. Y ahora, ¿pero por qué esto no puede valer 100? ¿Por qué? Porque tiene más valor incorporado, más trabajo humano incorporado. Entonces, como esto tiene más trabajo humano, esto no puede valer 100. Esto tiene que valer más. ¿Sí? Entonces, esto valdrá 50.000 y esto valdrá 100 pesos. Y ahí es donde yo lo puedo decir, bueno, por ejemplo, yo soy el dueño de esta fábrica y digo, bueno, tengo que vender 50, no sé, X cantidad de gomas a 100 pesos para después agarrar esa plata y comprarme este celular. Es decir, a más horas de trabajo sobre el producto, más va a valer. Y eso es lo que permite el intercambio. En realidad la plata es eso. ¿Sí? La plata funcionaría como para intercambiar productos. ¿Sí? Yo vendo lápices, ahí agarro plata y con esa plata voy y compro lo que quiero. Entonces, las mercancías, ¿sí? Con usos diferentes, ahí estaba el tema, porque esto me sirve para borrar y esto me sirve para hablar por teléfono, tienen usos diferentes. ¿Pero por qué las puedo intercambiar? Porque tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? El trabajo humano. ¿Sí? Lo que te permite intercambiarlos. Obviamente no uno a uno. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho trabajo y esto tiene menos cantidad de trabajo humano. Pero sí podríamos decir, no sé, que 1.000 o 3.000 gomas es equivalente a un celular. El dinero es una medida de valor universal que traduce la cantidad de trabajo humano que permite conservar y acumular ese valor. Obviamente, entonces, el dinero, porque obviamente, imagínense, el dinero en realidad sería como algo práctico ahí, porque yo no puedo llevar, pongamos que 10.000 gomas a intercambiar por un celular. ¿Se entiende? Entonces, yo que soy el que fabrica las gomas, ¿qué hago? Vendo las 1.000 gomas, agarro plata y me voy a comprar este celular, pero no se intercambia ahí el producto. Pero en realidad el dinero tendría un fin práctico, ¿sí? Como que permite el intercambio. En realidad que facilita, no que permite, que facilita el intercambio. ¿Sí? El dinero es una medida de valor universal que traduce la cantidad de trabajo humano. Como esto tiene X cantidad de trabajo humano, vale 100. Y como esto tiene mucho más trabajo humano, vale 50.000 pesos. ¿Sí? Y me permite conservar y acumular ese valor en el tiempo. Es decir, yo vendo las gomas, agarro dinero, lo estoy conservando, no es que tengo que ir al otro día, lo conservo, ¿sí? Lo acumulo, porque tengo que vender una goma, guardo plata, 2 gomas, 3 gomas, 4 gomas, acumulo, y ahí intercambio. Voy al celular y compro este celular. Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Tengo que cortar porque tengo ahora otra clase. Nos vemos. Adiós.